para todas, para todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en este espacio que realmente para PNUD, Fasecolda y Banca de las Oportunidades es de suma importancia y hace parte de toda esta agenda y este trabajo en equipo que venimos realizando las tres entidades para promover la inclusión financiera en los seguros. Y qué felicidad estar hoy moderando este panel con estas mujeres maravillosas que son expertas en los temas de seguros paramétricos. Ya nos han mostrado un panorama general de lo que desde sus entidades vienen haciendo y liderando. Y quisiéramos ahora tener un espacio conversado entre las cuatro para profundizar en algunos temas. Y yo en particular quisiera ponerle color a esta conversación y es Colombia. ¿Qué hacemos con Colombia? ¿Qué hacemos? Hay unas experiencias que ustedes mostraban súper interesantes en otros países. ¿Qué hacemos para que esas experiencias no sean solo de la región o de otros países, sino que empecemos a mostrar cada vez más casos colombianos y que empecemos a tener más tracción? Y yo creo que los datos de Colombia son muy dicientes y todavía hay un largo camino por recorrer con muchas oportunidades de mejora. Entonces, arranco contigo, Marta. Quisiera conversar sobre el tema ambiental, en particular o darles enfoque, y hoy pues es cada vez más claro y evidente que los eventos climáticos, por ejemplo, están afectando en mayor proporción, con mayor fuerza a la población más vulnerable, que es la población que tiene menor capacidad de respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros en Banca hemos denominado como esa agenda de finanzas verdes inclusivas, que es esa intersección entre inclusión financiera y los temas climáticos. Y quisiera preguntarte a ti, ¿cuáles son esos primero desafíos técnicos o los retos, las barreras que tú ves para poder diseñar seguros paramétricos que cubran esos riesgos ambientales, esos riesgos climáticos, para mercados como el nuestro, donde la población que más está viendo afectada es la población en condición de vulnerabilidad, de pobreza y las unidades productivas de baja escala? Gracias, Paola. Voy a dividir mi respuesta en dos partes. Lo primero es que la fuente de información que nosotros tenemos ya en este momento, incluido Colombia, para estructurar seguros paramétricos, para definir índices, etcétera, es bastante fuerte, ¿no? Es bastante sólida y lo diría incluso para Colombia y para cualquier país en vía de desarrollo. Hay información satelital, ¿no? Entonces, si estamos hablando de temas de exceso, déficit de lluvia, normalmente hay varias herramientas que nosotros utilizamos para modelar o para establecer también inicialmente una estructura de índices como CHIRPS, hay otras tantas, principalmente utilizadas CHIRPS, que son herramientas además que proveen información pública. Vuelvo a mencionar el caso, aunque no es climático, pero el caso del USGS, ¿sí? Y la idea siempre en estas estructuras paramétricas es que haya una transparencia en la información para que quien va a ser beneficiado, pues justamente con la ocurrencia del evento y ya las definiciones previas de los parámetros, sepa que ocurrió una activación, ¿sí? Así de sencillo se busca hacer, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista de los retos técnicos en información, no los veo como los veía hace 10 años. Hace 10 años, claro que nos rasgábamos vestiduras viendo cómo el IDEAM nos ayudaba, cómo sacábamos información de estaciones meteorológicas, etcétera. Ahorita puede ser un complemento, pero no es el factor relevante para diseñar índices, ¿sí? Sin embargo, sí veo un reto muy grande justamente en el mapeo y la conciencia de riesgo desde la recopilación de información sobre los eventos históricos que han generado afectación. Porque el éxito de un diseño o de una estructura paramétrica está en generar la correlación real con el riesgo, ¿sí? Está justamente en minimizar y achatar ese riesgo base, ¿no? Y eso se encuentra justamente con la correlación. Y la correlación, aparte de proyecciones futuras, es mirar atrás, pero mirar atrás en información de pérdidas. Entonces, cuando tú te enfrentas a un potencial interesado en una estructura paramétrica,
no vas a pedir la información del clima, del evento climático. Tú le vas a pedir información histórica de las pérdidas que haya tenido en el pasado, entre más lejos mejor, con base en los eventos climáticos, hablando específicamente de este que se pretendan asegurar, exceso de lluvia y déficit. De esa manera, actuarialmente se genera una proyección hacia futuro que va a permitir generar una real correlación. Lo mencionó Juanita y en realidad es así. Normalmente cuando se diseñan estas estructuras se presentan unos escenarios de venga, yo le estoy presentando esta estructura con este índice, si usted lo hubiese tenido vigente en el evento de X año, de X fecha, le habría cubierto tanto, ¿no? Entonces, siento que el reto está, si lo puedo llamar técnico, está mucho más allí, principalmente más que en la fuente de información para generar el índice que debería ser pues muy transparente y conocida por todos los involucrados en una estructura paramétrica. Muchas gracias, Marta. Entonces hablábamos precisamente de que hoy hemos avanzado mucho, ya la realidad es bien diferente a la hace 10 años en términos de información climática y hay un trabajo todavía que hacer en términos de construcción de la información de pérdidas. Yo paso a Paola y quisiera hablar nuevamente de ese enfoque inclusivo para Colombia, Pao, y es ¿cómo hacemos para, y desde la experiencia de micro, para ver el caso de negocio? Al final no es un tema que en algunos casos muchas compañías de seguro pueden llegar a pensar de filantropía, de responsabilidad social, sino que hay un caso de negocio en atender a través de seguros paramétricos a la población vulnerable, a la población en condición de pobreza, a los micronegocios, a las pequeñas empresas. ¿Cómo hacemos, o ilústrenos, Pau, cuál es ese caso de negocio y cómo hacemos para cambiar el chip del mercado? Pues gran pregunta, Pau. Yo creo que primero, un tema que quiero mencionar y es que puede sonar un poquito feo, pero inclusión no es caridad. Digamos, detrás de todo esto hay un negocio y tiene que ser un negocio sostenible para todo el mundo, para el reasegurador, para el canal, para la aseguradora, para micro, etcétera, y para la gente también. Digamos, ellos no tienen un negocio, pero tienen que ser los grandes beneficiarios de que lo que se diseñe realmente refleje, como decía Marta, el cubrimiento de esa potencial pérdida. Entonces, eso uno. Lo otro, y que va alineado con el caso de negocio, cuando estamos hablando de estos temas, estamos expandiendo el mercado, estamos digamos, visibilizando un mercado que está ahí, que quizás no hemos ido porque no es fácil llegar, pero justamente lo mencionaba yo y que está alineado con el cómo construimos el caso de negocio y es a partir de alianzas. Yo creo que la mejor forma para visibilizar el mercado que no hemos visto, que es necesario incluir, es aliándonos porque solos pues nunca lo vamos a lograr. Y digamos del lado nuestro, lo que hacemos aparte de armar todo el caso de negocio para todos los aliados, es que también el uso de la tecnología nos permite hacer esto a bajo costo. Entonces, la tecnología para nosotros es nuestro viabilizador de toda la implementación y de poder llegar a estas zonas donde no, normalmente con un seguro tradicional quizás puede salir muy costoso. Eso, una buena distribución, digamos, de los riesgos a nivel nacional para que esto sea también compense, digamos, las pérdidas de la compañía de reaseguro. Y como lo dije, pues las alianzas. Los modelos de negocio deben tener 3 indicadores claves. Tienen que ser rentables, tienen que ser escalables y tienen que generar fidelidad del usuario final, del asegurado final. ¿Y eso cómo lo logras? Con el diseño del producto, con la tecnología, con diversas fuentes y vinculando a todos los aliados a la conversación. Yo creo que eso cuesta en principio, porque no es un ejercicio fácil de lograr, pero pues nosotros somos expertos en esa estructuración de ese modelo de negocio para la inclusión, teniendo en cuenta que esto, de nuevo, no es caridad, es una ampliación y masificación del mercado y es visibilizar una necesidad donde seguramente con otros ojos no lo hubiéramos podido ver.
Gracias, Pau, por mostrarnos cómo se puede cambiar ese caso de negocio para hacerlo mucho más masivo y cómo las alianzas y la información son un pilar, una piedra angular para poder generar estos casos, donde definitivamente el volumen es muy importante, cómo llegamos a mucha más población. Y dos, como dice Pau, esa fidelización que yo creo que también es muy importante, que la población realmente sienta útil, de valor, el seguro que están adquiriendo. Paso a Juanita y quisiera hablar contigo, Juanita, de la experiencia que ustedes han tenido en diferentes países y que nos cuentes de lecciones aprendidas, sobre todo en seguros paramétricos diferentes al agro, en otros sectores económicos. Colombia yo creo que ha consolidado una senda muy importante de consolidación en el seguro paramétrico agro, pero cuéntanos un poquito de lecciones aprendidas que pudieran servirnos a nosotros acá frente a otros sectores económicos. Sí, bueno, como ya lo hemos hablado a lo largo de toda la mañana, ya todos sabemos que para cada industria, yo les puedo hablar de un caso de un seguro paramétrico. Martica les trajo muchos ejemplos, Pablo les trajo muchos ejemplos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aplican para todas las industrias. Pero yo veo desde mi posición toda Latinoamérica y hay 4 puntos de relevancia que todavía son un pero en el desarrollo de los seguros paramétricos. Entonces, se los voy a nombrar. El primero, que gracias a Dios no es el caso de Colombia, es la regulación. En los países donde la regulación no está tan clara, todavía el sector asegurador entra en mucho debate, en cómo yo presento el tema de la carga a la prueba, etcétera, y eso impide el desarrollo de estos productos. O sea, no es tan fácil encontrarle la manera de cómo lograr expedirlo local en el país. Entonces, la regulación en algunos países es muy clara, en otros no, y eso también detiene el desarrollo de todo este tipo de programas. El segundo punto aún sigue siendo, y también es el caso de Colombia, y es el asegurado, el cliente como tal. Y es un poco el tema que habla ahorita Pau, la educación. ¿Cómo educo yo a mi cliente? ¿Cómo educo yo a mi asegurado para que entienda cómo funciona la póliza, para que entienda qué pasa si llega a ese umbral, cómo va a recibir los fondos, para que no se enrede en pensar, no, es que mire, es que cómo demuestro yo que me sucedió el siniestro, cómo demuestro yo que es que de verdad me van a ingresar fondos por un tema de seguros paramétricos? Se enredan mucho en esas conversaciones todavía. En el caso colombiano no sucede lo mismo. Tenemos una labor muy importante desde este sector asegurador y es la educación a nuestro cliente, a nuestro asegurado. Pau también lo mencionaba, a veces tendemos a ser muy técnicos, tenemos que hacerlo más sencillo, pero el cliente tiene que entender por qué. Porque si no, este seguro paramétrico se vuelve un plan B, y el plan B que nunca se desarrolla. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Nosotros lo tenemos como misión y lo tenemos también desde el sector asegurador para detener esas confusiones y, digamos, esos debates y que los programas se puedan desarrollar, así como lo hemos visto en todos los casos a nivel global. La tercera es las aseguradoras, y aquí, señores aseguradores, es un llamado para ustedes porque pasa también en toda Latinoamérica, y es, las aseguradoras tienden a tener la aprobación de la super para los riesgos que emiten más seguido, entonces agro, en el caso de Colombia. Pero cuando van y buscan, ¿quién me puede emitir a mí una póliza local de terremoto paramétrico, de huracán paramétrico? Son muy pocas las que tienen esas aprobaciones. Entonces, pasa en Latinoamérica, pasa en Colombia. Señores aseguradores, no se queden con la aprobación del riesgo que les está generando hoy en día más ingreso únicamente. ¿Por qué? El día de mañana estos programas empiezan a tener mayor acogida de aquí a 5 años y si ustedes no tienen esas aprobaciones, sus grandes clientes, cuando soliciten complementar sus programas y ustedes no las tengan, seguramente van a perder ese negocio. Entonces, eso es una oportunidad que tienen ahí y es un llamado a no se queden con lo que hay hoy en día. Hay muchos más riesgos que ustedes pueden llegar a pedir la autorización local y a suscribir todo ese tipo de pólizas. Y la última es un caso, como lo mencionó Martica, y son los agentes de información y esos datos históricos que necesitamos para modelar el riesgo. Miren, hay muchos casos que nosotros tenemos a nivel global de desarrollo, por ejemplo, de seguros paramétricos para granizo. Entonces, ¿cómo se hace? Midiendo el tamaño del granizo. De nieve, midiendo cuáles son los niveles o no de nieve para los grandes resorts de esquí. Hay muchos temas, por ejemplo, también el aumento o cómo baja el caudal de un río para inundación. Esa información en Latinoamérica
los agentes de datos no tienen esas modelaciones históricas. Entonces, grandes programas aún no se pueden replicar, y ese también es el caso colombiano, en Latinoamérica por la falta de esa información histórica. Gracias también a Dios, hoy en día los programas paramétricos han permitido mucho el desarrollo tecnológico, entonces ya hay medidores físicos que yo puedo poner para con el tiempo ir recolectando la información, pero aún falta mucho de ese desarrollo en Latinoamérica y grandes programas, de nuevo, no se han podido replicar en la región por esa falta de agentes de información. Gracias, Juanita, por hablarnos y traernos elementos tan importantes como la educación financiera, la información y sobre todo la gestión ante los entes que autorizan para poder trabajar otros riesgos diferentes a los que están donde estamos concentrados hoy. Vuelvo a ti, Marta, y quisiera que nos contaras, seguir conectando como este mundo no agro y los otros sectores, cómo podemos llegar, por ejemplo, a turismo, energía, y desde la óptica del reaseguro, ¿cuáles son esas condiciones mínimas o ustedes qué están esperando, qué necesitan para poder entrar a seguros paramétricos en estos sectores? Te lo respondo con una palabra muy sencilla y es propósito, ¿no? Cuando nosotros tenemos identificado realmente cuál es el objetivo que se pretende amparar o la razón de ser de una estructura paramétrica, estamos atentos a participar en ella, ¿no? Esto requiere un alto componente de innovación, un alto componente de reto de trabajo también, pero también, digamos, y me tomo de la última palabra de lo que mencionaba Juanita, que puede lucir un poco diferente de lo que mencioné al comienzo, pero los peligros en los que estamos involucrados, por ejemplo, desde Swiss Re para efectos de los seguros paramétricos, son peligros que ya tienen posibilidad de medición muy clara, ¿no? Entonces, fíjense que lo mencioné durante la charla: terremoto, huracán, exceso, déficit de lluvia, ¿sí? Olas de calor, sí, son temas de información que son información pública que para nosotros, en aras de garantizar uno de los elementos esenciales de este tipo de seguros, que es la transparencia, es muy relevante. Pongo un caso de ejemplo para decirles en dónde no podemos entrar porque no tenemos esa situación. Todos sabemos que el sargazo, ¿quién conoce el sargazo en Centroamérica? Bueno, el sargazo en Centroamérica son un tipo de algas muy densas, muy pesadas, que recurrentemente llegan a las playas y a playas muy turísticas, ¿no? A playas, vuelvo a mencionar, Cancún, República Dominicana, etcétera. Y nosotros venimos estudiando con el Swiss Re Institute hace unos años bastante largos cómo llegar a encontrar información que haga un vínculo entre el origen climático o natural de la generación de esas algas y la fuente proveedora de esa información natural que debe ser ajena tanto a nosotros como al cliente. Y lamentablemente no hemos podido avanzar en una solución porque no se ha podido encontrar ese vínculo, ¿sí? Entonces, vuelvo a mencionar el tema y es en ese sentido, y es poder traer, o sea, donde estamos y donde estamos involucrados es donde ya efectivamente hay información y es lo que garantiza también, y ya obviamente para cerrar aquí este tema y que nos puede mover a nosotros adicionalmente, y uno también lo que decía Juanita, y es muy necesario que ustedes en el día a día, aseguradores, intermediarios de seguros, estén entendiendo las necesidades de los clientes, pero con una óptica de visión diferente, con una óptica de innovación, para poder levantar la mano y eventualmente cosas locas que ustedes digan, venga, esto nunca se ha asegurado, pero ¿cómo lo podemos hacer? Habrá una solución paramétrica, eventualmente revisarlo siempre y cuando tengamos ese vínculo con eventos climáticos y de la naturaleza, como lo he estado mencionando. Ese sería como el foco de interés también para nosotros. Muchas gracias, Marta. Propósito.
Pau, yo quisiera hablar con usted de un tema que hemos conversado mucho en Banca de las Oportunidades y es poner a la persona en el centro. Y cuando ponemos a la persona en el centro, pues aparecen elementos muy importantes como la educación financiera, pero hay otro del que no hemos hablado casi, es la confianza. Y nosotros en Banca de las Oportunidades, distintos estudios, y esto no es un tema solo que aplica a los seguros, lo hemos identificado en temas de pagos, de ahorro, de financiamiento, la confianza está rota. Y está rota de alguna manera entre los mismos, entre nosotros, nuestro tejido social como colombianos es muy débil, pero también hay un problema de desconfianza generalizado entre los proveedores de servicios financieros, llamámoslo así en términos ampliados. No creemos en que me están dando una solución que me sirve, yo no confío en lo que me están diciendo. ¿Cómo hacemos, sabiendo que hay un tema generalizado de sociedad que tenemos de desconfianza en el otro y en particular en los proveedores de servicios financieros, para empezar a construir confianza en el seguro paramétrico como una herramienta que realmente me sirve, que me ayuda a generar resiliencia y a protegerme? Wow. Sí, definitivamente yo creo que la palabra confianza es la clave como propósito. En este lado del escenario es la confianza. Y la confianza justo por la población a la que estamos llegando, es población que por primera vez en la mayoría de los casos va a acceder a un producto de seguro, a veces ni siquiera sabe que lo tiene. Y digamos que ahí hay pues muchas barreras, si se quiere, cognitivas que hay que entender, traer, abrazar un poco para poder trabajar desde ahí. Yo soy un poquito intensa y repetitiva en las alianzas. Yo creo que la clave definitivamente está en trabajar desde estructuras que tienen confianza, digamos, a nivel de organizaciones y de población tradicionalmente desatendida. Y desde ahí, desde lo que genera confianza, hay que, digamos, montarse en la mejor definición de la palabra. Y el otro día con alguien hablaba un poco haciendo alusión a la colonia. Y es cómo llegaron los españoles a montar toda una empresa de colonización en América a partir de lo que generaba confianza en la gente. Se monta, digamos, todo lo que debería ser nuevo y en lo que debería empezar a confiar la gente. Y yo creo que esa es una de las estrategias en el programa que les mencioné ahorita con el Fondo Mujer. Esa ha sido nuestra estrategia y es cómo nos fortalecemos a partir de entender las lógicas locales, cómo funcionan las lógicas de confianza en las regiones, porque además el tema de confianza con las mujeres es un poquito peor. Es decir, las mujeres ahí sí que ya no confiamos. Menos. Y más en territorios de violencia. O sea, nosotros estamos ahorita en Arauca. Arauca es un departamento, un municipio con unas condiciones particulares hoy en día. Llegar allá ya es difícil y hablar de seguros pues es aún más difícil. Yo digo que el seguro además le tocó digamos, el papel más difícil de todos porque nosotros estamos vendiendo una promesa de cubrimiento de un evento que no ha pasado, que no pasa con el crédito. Cuando yo le desembolso un crédito, la persona tiene el recurso para hacer la inversión, para pagar, para lo que sea. En el seguro yo le estoy firmando un contrato, seguramente es el primer contrato que ve la persona en su vida, y un contrato en el que le digo, no se preocupe, que si llueve más de lo que le estoy diciendo acá, aquí voy a estar otra vez. Eso tiene un reto adicional que de nuevo yo creo que la forma y la estrategia es un poco haciendo innovación social y entendiendo un poco cómo se mueven las redes de confianza hoy ya instauradas para montarnos ahí como los españoles en su momento. Yo creo que eso es clave, Pau, y cómo empezamos a construir desde la persona y a entender muy bien las redes, dónde está la confianza, quiénes son esos autores que realmente, esas personas a las que realmente yo les creo, en las que su opinión realmente influye en mi toma de decisiones. Eso realmente es muy importante y Pau ha tocado un elemento también clave y es el conflicto. El conflicto ha roto ese tejido social
y hace que muchas veces esa desconfianza se acentúe más. Hemos vivido situaciones tan complejas, entonces realmente tenemos que llegar entendiendo muy bien el contexto de cada una de las regiones, de cada uno de los territorios, y a través de eso y entendiendo muy bien esas comunidades, esos actores locales, empezar a diseñar Sí. estrategias que se puedan replicar en los diferentes contextos. Sí, Pau, y con humildad. Ujú. Ellos saben más que nosotros, lo hemos identificado ustedes con las encuestas de demanda, o sea, pretender también traerles la luz, pues no, es más bien, venga ustedes que saben y a partir de eso, cómo yo De acuerdo. me incluyo Y ahí ahí. Pau toca un tema que es clave y hago una analogía con otro tema y es el de crédito. En crédito todo el mundo dice, "Ah, no, es que ¿por qué la gente va al gota a gota? Eso es educación financiera, es que ellos no saben. Vaya y explíquele que es más peligroso, más costoso". No, no es que no sepan. Cuando uno les pregunta, tienen clarísimos los riesgos, los peligros del gota a gota. Simplemente hay unos contextos, unas dinámicas locales que los llevan muchas veces a caer en eso. Entonces yo creo que eso es muy importante, a veces también, y la educación financiera es clave y esencial, pero tenemos que entender muy bien los contextos en los que la población objetivo opera. Voy a Juanita. Juanita, hay un término que a mí me gusta mucho de Willis y es el de hibridación. No sé si eso se puede decir en español o esté violando la RAE. Pero ¿cómo mezclamos lo mejor de los dos mundos? Yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar mucho más, y es que ahora aparecen las innovaciones, aparecen nuevas cosas y nos vamos por ahí y de pronto se nos olvida lo tradicional, y de pronto la solución no está en el uno o en el otro, sino está en combinar lo tradicional con estas innovaciones y en el caso puntual con lo paramétrico. ¿Cuál es esa aproximación? Cuéntanos un poquito más que ustedes están teniendo a esa hibridación. Sí, miren, nosotros desde Willis hacemos mucho énfasis en promover cómo complementar un seguro con el otro. O sea, lo primero que nosotros tenemos que pensar es, si ya nuestro cliente tiene un gran programa de todo riesgo, daño material, ¿sí?, que me cubre absolutamente todo menos lo exclusivamente que está excluido, ¿por qué lo voy a querer yo reemplazar un programa tan robusto con un seguro paramétrico que me cubre un riesgo, ¿sí?, que me cubre un huracán? Entonces, yo tengo que cambiar esa mentalidad. Yo tengo todo un programa, todo riesgo, ¿sí? Lo que yo tengo que tratar es de cerrar esos gaps de cobertura del programa todo riesgo y complementarlos con la póliza de huracán. Ahí también es muy importante que el asegurado entienda qué le cubre, estoy hablando de una póliza de huracán como un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué le cubre la póliza de huracán? Señor asegurado, huracán es huracán. Huracán no es un exceso de lluvia, huracán no es un tsunami, huracán no es un medio terremoto. No, huracán es un huracán, te tiene que pasar un huracán, punto, si no, no te cubro. Entonces, por eso es tan importante explicarle, tu programa es muy robusto, pero ¿qué te está excluyendo? ¿Qué no te cubre ese programa que yo te puedo cubrir con los fondos de una póliza paramétrica de huracán si se activa? Entonces, dos ejemplos muy sencillos que los hemos visto mucho en Latinoamérica y de hecho tenemos un programa muy robusto en Estados Unidos y es un gran casino, casinos alrededor de todo Estados Unidos, todos están muy acostumbrados al riesgo de huracán. ¿Qué pasa cuando pasa el huracán? Pues el casino tiene que cerrar, cierra por 1, 2 o 3 días, nadie va a ir a jugar o a apostar en un casino cuando pasa un huracán y puede que el huracán pase y el casino no tenga ningún tipo de daños. Pero ¿quién le repone al casino toda esa pérdida de ingresos que sufrió por todos esos días que estuvo cerrado? La póliza de daño no se la va a reponer. Pero una póliza paramétrica sí le puede ayudar a reponer toda esa pérdida de ingresos. Lo vemos también mucho en el Caribe. También tenemos el caso de los grandes hoteles. Pasa un huracán y empiezan a tener un montón de cancelación de reservaciones porque nadie quiere viajar al Caribe y a ese hotel cuando pasa un huracán. Seguramente pasa el huracán y pues si al hotel no le pasó nada, pero tuvo una gran pérdida de ingresos por todas esas cancelaciones que tuvo. Entonces, ¿quién le repone esa pérdida de ingresos? Una póliza paramétrica. De nuevo, en los programas tradicionales yo también tengo todo un tipo de exclusiones. Entonces, yo he visto también muchos programas en el Caribe donde el programa le excluye todos los daños que pueda sufrir la playa. Si tiene chozas frente a la playa, no se las cubren. Si tienen canchas de golf, se las excluyen. ¿Cómo cubre todas estas exclusiones de la póliza de daños tradicional? A través de los fondos de una póliza paramétrica. Entonces, hay que ver qué tengo yo en el programa, qué no me cubre y cómo logro cubrirlo con una póliza paramétrica. Ahora,
también es muy importante que todos tengamos en mente. Si yo no tengo un programa tradicional, es una pregunta que recibo muy frecuente. ¿Puedo comprar una póliza paramétrica? Sí, claro, adelante, compre la póliza paramétrica. También hemos tenido el caso y tenemos un asegurado que tiene sus ubicaciones en la punta de la isla donde pasan absolutamente todos los huracanes y nadie le quiere asegurar eso en el mercado tradicional, un poco los casos que nos contaba Marta. Pues consiga su póliza paramétrica y al menos asegúrese de un tipo de riesgo, ¿sí? En esos casos hace totalmente todo el sentido, pero si yo ya tengo un programa robusto de seguros, lo que tengo que ver es cómo complementarlo a través de las pólizas paramétricas y cómo con todos esos fondos que yo recibo cerrar todas esas brechas de cobertura que puedo tener. Gracias, Juanita. Yo creo que ahí nos diste muchos ejemplos de cómo lograr esa complementariedad entre los seguros tradicionales y los seguros paramétricos. Yo no puedo perder la oportunidad de tenerlas a ustedes tres para hablar de un tema que a mí me ronda mucho en la cabeza y es el del pago automático. Y yo creo que el pago automático es clave porque busca, sobre todo hablando de inclusión, la simplicidad, la sencillez que necesitamos que tengan los seguros para poder hacerlos masivos y sobre todo llegar a la base de la pirámide. Sin embargo, ese pago automático puede generar escepticismo en la población. Y yo pongo un ejemplo puntual, y esta pregunta es para las tres, podemos conversarlo entre todas, y es, se activó el trigger porque se cumplió con el parámetro que habíamos indicado, exceso de lluvia, por ejemplo, y la pérdida real que yo tuve no es la que estaba ahí. Realmente yo tuve una pérdida mucho mayor de la que me está cubriendo el parámetro. ¿Cómo cubrimos eso? ¿Cómo trabajamos eso? Que puede incluso reforzar el problema que hablábamos con Pau ahorita de la desconfianza en el seguro y esa fidelización que estamos buscando con él. ¿Cómo ven ustedes las dos caras de la moneda del pago automático? ¿Quién quiere arrancar? Marta, ya te vi a ti. Yo, sí, porque me llama la atención que hagamos referencia a un tema de pago automático. O sea, en realidad la ventaja de los seguros paramétricos es que dan un pago rápido, un pago ágil. Pero utilizar el término automático eventualmente, pensándolo en seguros paramétricos que llegan a población directa, ¿sí?, puede eventualmente generar ya de por sí una inquietud, ¿sí? Yo sí quisiera volver ahí al tema de, uno, la terminología que utilizamos, que no se desvíe de cómo es, porque en realidad no es automático, va a depender de que se cumpla, que llueva, que el parámetro llegue, que se active en la proporción que se había acordado previamente. Entonces, creo que es importante hablar de un pago rápido siempre que se den las condiciones. Y las condiciones previamente pactadas, vuelvo al tema del propósito, y es algo que en la educación debe saber quien está beneficiándose de este seguro. ¿Para qué se está cubriendo el propósito? Se está cubriendo para tener un seguro del día a día, o sea, para que si se le dañó la nevera de su tienda, lo tenga. No, tal vez no. ¿Sí? Esta persona tiene que saber específicamente con qué nivel de frecuencia se le quiere pagar, obviamente en unos términos que sean muy fáciles de manejar, pero se le puede decir si es que se diseñó el producto para eventos catastróficos o si se está diseñando para pagos más frecuentes, o si mira, es que si quieres pagar más, hay que pagar más, si quieres tener más cobertura, más frecuente, debes pagar más. Digamos que todos estos elementos que se mezclan al momento de diseñar un seguro paramétrico, que es, en términos muy sencillos, la suma asegurada, el nivel de frecuencia o severidad que se quiera cubrir y el presupuesto, deben estar alineados y deben estar alineados con el propósito. Porque de esa forma se va a evitar ese dolor que está sintiendo la gente porque no le funciona. Tal vez lo están comparando con los seguros tradicionales. Tal vez están diciendo, es que a mí se me dañó esto y no importa cuánto, pero me pagó algo. Sí, pero ese no era el propósito de este seguro, ¿sí? Entonces, esa sería como mi comentario ahí. Gracias, Buenísimo, Marta. Me quitaste todas las palabras, pero voy a intentar reconstruir algo. No, mentira, yo creo que alineado 100% lo que dice Marta y un poco con el ánimo de quizás de aterrizar a mi población, digamos, a todos estos programas de inclusión. El reto está en educación.
educación para el riesgo, educación para, y el riesgo, digamos, no solamente para, por supuesto, que entienda el seguro y ojalá yo poder lograr explicarlo de la mejor manera para que la persona cuando tenga el evento, pues digamos que yo siempre he dicho que cuando pagamos, hacemos el pago automático, es nuestro aha moment, ¿no? Como, por esto es que me está pagando. Y ahí es donde hay que ir a explicar y un poco desmontar ese mito, si se quiere, entre comillas, del automático, que estoy de acuerdo con Marta, el pago automático es de los grandes beneficios del seguro paramétrico porque libera todas las barreras del proceso de cobro de la póliza. Y eso pues para nosotros es muy valioso y es una de las razones por las cuales nuestro programa tiene la siniestralidad que tiene. Y yo miro a Marta. Y eso es súper importante. Sin embargo, pues aquí yo me puse una palabra y es transparencia, no es eliminar toda frustración. O sea, yo necesito ser transparente, necesito que la otra persona, con toda la claridad, mostrarle qué es lo que le estoy vendiendo. Pero eso, pues obviamente, eventualmente va a haber algún tipo de frustración, pero ahí vamos a estar un poco para acompañar y aterrizar esto. Y un poco para aterrizar esa, digamos, desmenuzar la frustración, yo creo que ahí también necesitamos ser más innovadores, hay que acompañar ese pago automático con otras estrategias y por eso nosotros venimos trabajando justo por esto también en el fondo de riesgo base para acompañar un poco más allá de lo que la cobertura puede hacer y lograr pues mantener esa confianza que logramos hasta el punto de la emisión. Entonces, Juanita, ¿tienes algo adicional? Bueno, yo voy a destacar acá, totalmente alineada con ustedes, y también nosotros desde sector asegurador, reasegurador, estructurador de estas soluciones, tenemos la responsabilidad de cuando creamos estos programas manejar el riesgo base, que fue el ejemplo que les puse ahorita en terremoto. Les dije, no, generalmente no se hace con Richter, sino con un PGA, porque es que es la aceleración, manejar. Eso es muy importante también, que nosotros seamos responsables de manejarlo. Hay estructuras que manejan mejor el riesgo base que otras. Y también como mercado somos responsables en la generación de esos índices, de educar al asegurado y decirle, mire, su umbral se activa de esta manera. ¿Dónde está activado? Le estoy cubriendo frecuencia, como decía Marta, o le estoy cubriendo riesgos catastróficos. Y eso hay que aclararlo, porque en el mercado no podemos salir a vender pólizas paramétricas extremadamente baratas, donde el asegurado crea que es que lo van a cubrir todos los años, donde solo le estoy cubriendo algo catastrófico, ¿sí? Entonces, no podemos generar esa confusión en el mercado. Tenemos que ser muy claros qué te cubro, dónde está el umbral y cómo lo cubro. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado también en otros países donde me dicen, tengo una póliza paramétrica y nunca se me activó, no quiero saber nada de paramétricos. Entonces, ese tipo de comentarios generan desconfianza en todos nuestros programas. Entonces, todo el esfuerzo que ha hecho acá Paola, que ha hecho una Marta, que ha hecho una Juanita, se van a la basura porque es que ya tuve una estructura que nunca se me activó. Entonces, sector asegurador, estructuradores, modeladores, somos responsables de manejar el riesgo base. Somos responsables de llegar con una solución que de verdad se active cuando se tenga que activar y no vender pólizas súper baratas, ¿sí? Por vender más y generar ingresos, que solo se activen en temas catastróficos y el asegurado está esperando que le paguen todos los años o uno cada 2 años, ¿sí? Entonces, digamos que ese es también el comentario que tenemos desde acá. Muchas gracias. Yo creo que han tocado temas muy, muy importantes. Yo quisiera volver al tema de Juanita, que me parece esencial, y nosotros que hacemos inclusión financiera, es un llamado a todos ustedes, a las que estamos aquí, y yo creo que hay que partir de la persona nuevamente, y parte del llamado de Juanita de modelar el riesgo base es poner a la persona en el centro. Yo creo que si le dejamos toda la educación financiera, y yo soy la embajadora número 1 de la educación financiera, pero no podemos dejarle todo en educación financiera a la población. Es que no, que vaya y el estudie y mire a ver si eso sí le cubría, y si era que el siniestro, si era esto, y si el daño, pues usted solucione. Estamos llegando a la base de la pirámide, y no solo educación financiera, es que son personas seguramente que ni siquiera terminaron el colegio.
que de pronto leen con mucha dificultad, que hacen cuentas con mucha dificultad. Entonces yo sí creo que desde el diseño del producto y la experiencia del usuario tenemos que hacer un esfuerzo muy importante por atender los dolores, los contextos y las características de las personas. Temas de framing, temas de transparencia, temas de producto, temas de riesgo base son esenciales para efectivamente traer una solución que realmente les sirva y sobre todo que nos traiga bienestar financiero. No es solo, y tú también lo decías, Juanita, me estoy acá refraseando todo lo que tú dijiste, no es vender un seguro por venderlo. Lo que buscamos con el seguro es que sea un medio para un fin, y el fin es generar resiliencia en la población, que realmente tengan mayores capacidades para afrontar un choque, y eso no lo podemos perder de vista en el diseño de producto porque es ese objetivo que tenemos todo. Ya vamos a cerrar, se nos acabó el tiempo, pero no quisiera perder esta oportunidad para que ustedes en una frase muy corta le dieran una recomendación a las compañías que nos acompañan hoy para trabajar en esa promoción de los seguros. Una recomendación ya de cierre, sobre todo para promover seguros diferentes al agro que hemos conversado tanto. No sé quién se anima con una recomendación a las compañías. Pau, adelante. Tengo momentos de lucidez, me toca anotar. Maravilloso. Pues, Pau, yo creo que los seguros paramétricos son una solución versátil para proteger ingresos, pérdidas financieras y apostarle a la continuidad de los negocios y a la productividad de las empresas en cualquier parte del país. Gracias, Pau. Juanita. Pues en adición a lo que dicho Pau, que todo mi discurso va muy enfocado en eso, seguros paramétricos también son usados para atender catástrofes. Por favor, miremos más allá, miremos cómo como sector público impulsamos a conseguir todos estos seguros. El día que la catástrofe nos pase, vamos a estar todos llorando si no tenemos muy claro de dónde salen los recursos y cómo atenderla. Entonces, también un llamado, promovamos todos estos seguros, no solo con nuestros clientes del sector privado, pero con el sector público. Tenemos todos que impulsarlo para lograr conseguir las coberturas y que no nos sucedan todos los eventos como los que nombró Gustavo al inicio, y dónde está la póliza que me cubra todo esto. Entonces, también un llamado a ver seguro paramétrico para cubrir todo lo que sea NatCat. Catastrófico. Gracias, Juanita. Marta. Yo creo que estamos todavía en el terreno de la innovación, así debe ser visto al interior de las compañías y con los brokers, es tener un margen de apertura para entender las necesidades de los clientes, sector privado, clientes sector público, y saber que en el universo existe un instrumento, una posibilidad que es el seguro paramétrico, y establecer si eventualmente esos vacíos pueden estar cubiertos por este tipo de instrumento. Pero la apertura que ustedes tengan como mercado, digamos, directo al cliente, asegurador, intermediarios, es clave también para apoyar la promoción de este tema. Muchas gracias, Marta. Gracias a las tres, qué honor haber estado moderando este panel con tres mujeres maravillosas. Muchas gracias nuevamente, Fasecolda, PNUD Banca, por organizar este espacio.